Bien, aquí estoy, sí. Arquitecto Arrieta. Bueno, no sé si logran ver en pantalla la presentación. ¿Se logra ver Pero en no me pantalla la encuentro. presentación? Un arquitecto. ¿Sí se logra ver? No, arquitecto. No, Arqui Rivas. ¿Hola? ¿No se logra ver? Bueno, permítame. Pero no puedo entrar. Permítame, la voy a volver a compartir. ¿Se logra ver ahora? Hoy sí. Yo soy arquitecto. ¿Arquitecto Arrieta? Sí, Hoy sí. sí. ¿Arquitecto, puede ver la presentación usted? Ahí está, sí. Vale, entonces Ah, pues, lo voy a ir pasando y me va a ir indicando. ¿de acuerdo? ¿Ok? Este es el Palacio, el Teatro Nacional del arquitecto Vilar de 1911 a 17, el cual pues tiene una arquitectura neoclásica. Estamos hablando de los estilos que se usaban anteriormente. La próxima, sí. Puede pasar la próxima. Aquí tenemos un ejemplo también de arquitectura neoclásica, pero en los años de 1880, la Catedral de San Salvador, que fue diseñada por Pascasio González, un hondureño que vino y se estableció en El Salvador y hizo muy buenos proyectos porque él había estudiado en Francia. Este es un ejemplo de esa arquitectura tan bella que se quemó la catedral en 1951. Hicieron otra que realmente pues no tiene las características de la arquitectura moderna ya de los años 60, pero esa fue una decisión que tomaron pues en la iglesia y ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Bien. Puede pasar la próxima. En la parte de arriba tenemos una casa neocolonial del arquitecto Armando Sol del año de 1936. Como ven, pues ya se cambió la arquitectura neoclásica a la neocolonial, en parte pues en esta urbanización de la Flor Blanca que la hicieron los señores H. de Sola, que hoy son bienes raíces Bolívar y están haciendo bastantes proyectos también. La siguiente tenemos cambios que propiciaron el inicio de la arquitectura moderna. Esto vale la pena, pues, hablar bien de esta época. 1950, llega el presidente Osorio y hay un auge en el café, lo cual determina, pues, una riqueza y se pretende hacer muchos proyectos, pero
había que hacer cambios bien interesantes. El primero es el ministerio se crea el Ministerio de Obras Públicas, que era el Ministerio de Fomento anteriormente, con un ministro muy bueno que propició bastante el desarrollo de la arquitectura. Luego se crea la Dirección de Urbanismo y Arquitectura, con unos cuantos nacionales y con bastantes extranjeros que vinieron de Europa, Estados Unidos, y vinieron a enriquecer pues todo lo que se tenía que hacer de trabajo de alcaldías, escuelas y otros tipos de proyectos mercados que no se tenían. Y en tercer lugar, se inaugura la Escuela de Arquitectura en 1954 para enseñar arquitectura por primera vez en El Salvador, ya que los que se bachilleraban, si tenían los fondos, iban a estudiar fuera y si no, estudiaban ingeniería. Próxima. Puede poner la próxima, aquí. ¿Se logra ver? ¿Se logra ver en pantalla? Aquí tenemos algo súper interesante. Le puse Premier porque realmente es una Premier casi mundial. El poder exhibir este proyecto del arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright, quien trabajó este proyecto para Almacén Freun y compañía en el año 1954-55. Podemos ver el tipo de presentación de este proyecto interesante que estaba en la Avenida España y en la primera calle Poniente. Lamentablemente no se hizo, pero nosotros trabajamos con los señores Freun y después de que no pudimos tampoco desarrollar ahí el proyecto de Omnicentro y que trabajamos bastante, tuvieron a bien regalarme este proyecto de Frank Lloyd Wright, el cual se me extravió en 1993 cuando me cambié de oficina. Y en el 2019, estando en Suiza, lo recibo del arquitecto Ortiz de la Universidad Matillas, que un colombiano se lo había dado y está completo el proyecto, son 5 o 6 láminas con todas las plantas, secciones, elevaciones, o sea que sí es algo realmente fuera de lo corriente, un proyecto de esta naturaleza de un genio aquí en nuestro país. El otro. La próxima, Arqui. Ya se la puse aquí, el edificio Daglio. No sé si se logra ver. Yo le pido excusa a todas las personas que están viendo este programa por no haberlo comenzado en el momento adecuado, ya que solo el programa Zoom he manejado y este es uno nuevo y tuvimos muchas dificultades, pero algo estamos logrando. Ya con las presentaciones de la arquitectura moderna que se inició aquí en el año 1952 por la arquitecta Ehrentraut Schott, que vino de Austria en ese año, el 52, le dieron a hacer el proyecto de
la ciudad, mujer en Soyapango, la cárcel de mujeres en Soyapango, y ese proyecto pues ya ve cómo se diferencian los volúmenes y la estructura más vista de concreto y losas planas. Aquí en 1955 el Ernesto de Sola, también que se graduó en MIT y llegó aquí a trabajar en los años 34-35, vemos que cambió completamente ya a un estilo moderno con portasoles en la fachada sur y sobre todo la poniente, y con un techo para dar bastante sombra en la última planta. Esto es el edificio Daglio, que está abajo de la 49 Avenida Sur, sobre la Potencial Escalón. Se puede apreciar todavía este edificio, ahí está pues. En 1956, esta era la cantidad más o menos, con unos que hacen falta, de arquitectos y diseñadores que había en el país. Unos, su mayoría que son salvadoreños, pero hay pues un extranjero, y hay otros extranjeros que no están, como Schott y Kasteler. También pues faltan otros. Este grupo de arquitectos fue el que convino en hacer pues la Escuela de Arquitectura, principalmente el número 9, el arquitecto Oscar Reyes, que también fue director de Urbanismo y Arquitectura. Y tenemos también pues en la parte inferior a Tony Elmiger, Mario Piche, el arquitecto García Rossi, Alfaro, hermano de Lito Alfaro, que allá está arriba, y Curi, que estuvieron ellos dando clases en la universidad. Y luego tenemos un grupo de arquitectos en los que está el arquitecto Bodevic, el arquitecto Lorenzo López Diop, el arquitecto Girola, que era el que lo reunía, Don Chema Durán, Lito Cordero y Salvador Chusí Gallegos, uno que trabaja en la Duna también, que se estudió en Monterrey. Entonces, prácticamente todas estas personas vinieron graduadas del exterior. Aquí no hay graduados salvadoreños, podríamos decirle. Sí hay algunos que no estudiaron arquitectura, pero que fueron muy buenos desarrolladores de proyectos. ¿Otra? Como se creó el Instituto de Vivienda Urbana, que anteriormente se llamaba Mejoramiento Social, en el año 50 se creó, ellos comenzaron a hacer bastante vivienda horizontal, y luego entraron a hacer tipos de vivienda vertical, como esos edificios de la colonia Atlacat, que realmente pues son de 4 plantas. En la parte de arriba tenían hasta dormitorio de servicio y áreas de lavado y secado de ropa. En primer plano tenemos este paraboloide hiperbólico tan interesante, que tenía pues esa facultad que le llamaban el pañuelo, y que era pues en la zona verde un lugar de descanso y de sombra. Muy interesante pues lo que el IBU nos dejó, unos 10,000 apartamentos, y de viviendas no tengo idea, pero son esas, son mucho más también, ¿verdad? Viviendas unifamiliares. Lastimosamente ya por los años 89 desapareció, y no quedó ninguna institución como esta para seguir haciendo vivienda
de precios más económicos, porque hoy pues las viviendas que sean todas son alrededor de $150,000 para arriba en apartamentos. Bien. Este pañuelo se ve cuando se va a ingresar a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional. En 1963, Salvador Chusí Gallegos, papá del arquitecto Salvador Chusí, actualmente, que él diseñó esta capilla para el Colegio Externado San José, con una estructura plegable muy interesante, estructura espacial plegable muy interesante. Tan es así que ha soportado todos los terremotos desde esa fecha hasta actualmente. No así el colegio que estaba enfrente, un colegio de varias plantas grandes, que en el 86 pues se derrumbó. Y este recuerdo de esta capilla, que todavía está vigente, es muy interesante porque nosotros, los que estudiamos en el externado y salimos bachilleres en el 53, somos la última promoción que salió del centro de San Salvador, pegado al Parque San José. Nunca estuvimos en el colegio nuevo. Tuvimos pues que ir a conocerlo, a verlo, pero nunca recibimos clases en ese lugar nuevo en la 25 Avenida Norte. Bien. Ya en 1968, el grupo de arquitectos se hizo mucho más grande por todos los que vinimos a estudiar de fuera, tanto de Estados Unidos en su gran mayoría, como unos cuantos de Europa. Aquí tenemos esta iglesia del Corazón de María del año 68 del arquitecto Manuel Roberto Meléndez, que tiene las manos como diciendo una oración, ¿verdad? Sí, las manos en esta forma. Es muy interesante. Y el arquitecto Meléndez fue un gran arquitecto, diseñador y también catedrático tanto en la Universidad Nacional como en la Universidad Albert Einstein. Su padre era un gran cantante, tenor. El año 71, 72, el arquitecto Rodríguez, Juan José Rodríguez, Johnny, desarrolla este proyecto interesante, como pueden ver la planta del edificio para Regalado Hermanos, donde hoy está la UTEC, allá en la primera calle Poniente. Entonces, este edificio, por sus características de encierro, comienza ya a hacer algo de una época que nos marcó cuando fue el conflicto armado, puesto que este edificio cerrado así, más los otros edificios que se fueron cerrando después y las viviendas que fueron poniéndole tapiales y los comercios en el centro que quitaron las vidrieras y las sustituyeron por paredes, la llamé arquitectura defensiva, porque realmente ese era el objetivo, defenderse del exterior, ¿verdad? Para sentirse más seguros dentro del edificio, de la vivienda o del apartamento, ¿verdad? Bien. De los años 60 al 72, el artista y escultor Rubén Martínez comenzó a desarrollar este proyecto de la Iglesia del Rosario en una forma rectangular. Como ustedes pueden ver, las iglesias anteriormente tenían una forma de una cruz porque tenían elementos laterales también. Este fue un elemento puramente rectangular en el cual pues modificó él
el altar no está en el fondo, sino que está en la mitad del rectángulo. Y lo interesante son los vitrales oriente y poniente. El proyecto fue mandado a Roma para que aprobaran que fuese un rectángulo y efectivamente así fue aprobado como un rectángulo y por eso pues es que se construyó y se tiene el interés de que lo vayan a conocer, porque también hay un Vía Crucis minimalista que es estupendo, en hierro, porque Rubén ha sido un gran artista del hierro. En la Universidad Nacional se dieron en una época pues cierres debido a problemas serios y grandes internos y interviniendo pues hasta el ejército. En el año 71 ese fue el caso, que dábamos clases varios allí y entonces cerraron, no podíamos ir y cuando comenzamos a llegar pues estaban cerrados todas las clases, solo profesores llegamos para organizar. Así fue como la Universidad Nacional había comenzado antes a hacer la facultad de estudios, la Universidad de Estudios de Santana y la de San Miguel. Y en esa fecha, pues la primera escuela de arquitectura e ingeniería que se abrió fue de la Universidad Albert Einstein en el año 72 también, ¿verdad? Y luego pues siguieron las otras, la Politécnica, la Gerardo Barrios, la UNIVO, la UCA ya existía como universidad, pero la Escuela de Arquitectura data de esta época, de 1987. Y luego tenemos la Universidad Católica en Santana, la José Matías Delgado, la Tecnológica, la Gavidia, y según me cuentan, la Don Bosco está también organizando una escuela de arquitectura, o sea que tenemos 12 escuelas de arquitectura con unos 3.400 alumnos y somos más de 6.000 arquitectos ya graduados que podemos ejercer la profesión. Por esa época se puso de moda también los concursos de diseño. El gobierno de vez en cuando sacaba un concurso de mucha gran calidad como fue este del Palacio de los Deportes de San Salvador, el cual pues pusimos mucho empeño con mi socio Ricardo y los arquitectos que trabajaban con nosotros en esa época para poderlo ganar. Y la idea pues tener una cubierta que fuese especial, sobre todo dinámica, porque todos los deportes son en su mayoría dinámicos, pues, y por eso es que se necesita un área también dinámica que vaya con el deporte. Diseñamos este techo que es una cubierta colgante, porque yo he visto una en la pista de patinaje de una universidad de Estados Unidos, y luego pues nos ayudaron a calcularlo eso en Colombia, porque aquí no había facilidad para calcularlo. Fuimos a Colombia con el ingeniero estructural y allá pues nos dieron todas las indicaciones para hacer el diseño. Y cuando regresamos también convencimos al Ministerio de Educación de que se hiciesen también en la parte inferior, alrededor de la pista, las escuelas de deportes que intervenían a bajo cubierta, porque es una necesidad pues entrenar para poder después jugar bien. Y también pues hacer las oficinas de estas escuelas y por supuesto la del INDES, Instituto Nacional de los Deportes. Esto era para que el año 78 hubo un campeonato centroamericano y por el estilo pues fuese inaugurado. Así se veía en esa época. Hoy lleno de árboles y de viviendas y edificios, pues ya prácticamente casi se ve muy poco la
la figura interesante de este proyecto. La empresa privada comienza también a hacer edificios de apartamentos en altura, apartamentos de muy buena calidad, con espacios bien agradables de esa época, pues porque el espacio se consideraba mayor y el costo lo permitía. No es el caso de actualmente, que el costo, como es más elevado, los espacios se han ido reduciendo. Este edificio está en la entrada de la zona roja, Torres del Bosque, del ingeniero René Suárez. Como ven, pues un ingeniero que tenía una mano muy buena y se dedicaba mucho a diseñar. Él fue también el creador del Hotel de Montaña, y hace poco lo acaban de volver a poner en actividad. Y así pues el ingeniero René hizo muy buenas cosas. Una casa muy buena, interesante en los planes de Renderos, sí, de la familia de Paco Sabater o Pepe Sabater, sí. Otro concurso arquitectónico en el cual el arquitecto que participaba como concursante llevaba como diseñador principal al arquitecto Armando Muñiz Iglesias, a quien cariñosamente pues siempre le llamamos Toy. Es una pirámide. Este era para el edificio de oficinas del Instituto Provisión de la Fuerza Armada. Después se hizo Banco Cuscatlán, banco de otro nombre, y ahora nuevamente es del Banco Cuscatlán. Es un recuerdo de nuestras pirámides antiguas, de los mayas, que también fueron grandes generadores de elementos religiosos como las pirámides, y también pues que manejaba muy bien las cartas astrales y el calendario. Aquí estamos ya en el año de 1986, todavía en el siglo pasado. Este edificio es tal vez de los primeros que se hizo en Santa Elena por la urbanización que se acababa de terminar. Es el edificio de Fusades, diseñado por el arquitecto Luis Salas, quien pues muestra la diferencia de un edificio de oficinas a todos los otros, y es un edificio bastante especial, interesante, y todavía pues está en actividad. Esto es algo para mí muy fuera de lo corriente. El haber conocido a tres genios, digo pues que ha sido parte de mi suerte en la vida. En 1958, cuando estudiaba en Suiza, llegó a Lausana a dar una charla el arquitecto Le Corbusier, y después llegó a la Escuela Politécnica a platicar con nosotros. Lo saludamos, nos dio pues ánimo, ya que para nosotros era lo máximo que había en Europa de arquitectura. Éramos grandes admiradores. Todavía pues tenemos un gran recuerdo de él. En 1960, en Francia, al sur de Francia, con los amigos venezolanos que nos presentaron a los toreros hermanos Girón, fuimos a una corrida de toros, y la gran sorpresa fue que el presidente de la corrida era don Pablo Picasso. Y nuestros amigos toreros, pues, que eran de la corrida, al salir, el terminar la corrida, fuimos donde ellos a preguntarle que cómo hacíamos para ver a don Pablo.
y nos dijeron, miren, váyanse ya a tal bar que ahí va a llegar. Nosotros también vamos a llegar ahí. Y nos fuimos al bar y conocimos a Pablo Picasso. Le quito el sombrero que andaba tejano, me lo pongo y se me dice, jovencito, miren lo que dice adentro. Jovencito, sí, porque tenía mis 20, mis 20 años, 22 años por ahí, tal vez, ¿verdad? Tal vez no mucho, 24. Y decía, robado a Gary Cooper, gran actor de cine, firmado Gary Cooper, entonces se lo puse de regreso el sombrero. Ya en 1990 yo había querido conocer a Niemeyer desde que era estudiante, pero se dificultaba pues porque yo estudiaba en Europa y él en Sudamérica y no había contacto fácil. Pero en 1990 me tocó ir, estando en la junta directiva de Aplacata, una sesión de vivienda en Río de Janeiro. Entonces le había dicho yo al embajador nuestro de Brasil, en Brasil, que me consiguiera, como diera lugar a una cita con el arquitecto Niemeyer. Así fue, pues, que él me recibió muy gentilmente en su oficina en la avenida Atlántida, frente a la gran playa brasileña famosa, y platicamos de todo bastante. Pues me mostró, yo le pregunté que cuál era su mejor proyecto que él había hecho en la vida, y se levantó con una maqueta y una mezquita, algo precioso, la mezquita en Argelia, que tampoco la construyeron nunca, pero para él era lo mejor. Él pues fue un gran seguidor de Le Corbusier, gran protagonista del concreto armado, y pues por eso tengo recuerdos muy grandes de estos tres personajes y lo traigo aquí para exponerlo, porque realmente creo que es algo fuera de lo corriente conocer a tres genios de esta naturaleza. Este edificio del Ministerio de Agricultura, ganamos el concurso en 1979 con un edificio de 18,000 metros cuadrados en 16 plantas, y en su parte inferior pues son elementos con buenas estructuras y un ingreso bien interesante. Pero vino un golpe de Estado para quitar al general Romero, y la nueva Junta Revolucionaria promovió que ya no se hicieran edificios ostentosos. Nosotros dijimos, bueno, miren, señores, la verdad que ostentoso es una palabra un poco diferente. Nosotros estamos hablando de áreas grandes. Este edificio, parado o acostado, siempre va a ser grande. Pero no hubo tal manera, total, pues, que nos pagaron la mitad de los gastos que habíamos hecho, y el encargado de eso en el Ministerio de Agricultura y Ganadería me dijo, arquitecto, del lobo un pelo. Lo que ha alcanzado usted pues es bastante bueno, porque la verdad que en la junta directiva tenía un compañero, Ramón Ábalos Navarrete, con quien jugamos básquetbol juntos en los años 55, 56, en el equipo Arcoíris, y quedamos campeones nacionales, y el otro era Mario Andino, primer bachiller del año que salimos en el 53 y que estuvimos juntos en Suiza. Él en ingeniería eléctrica y yo pues arquitectura, y por eso es que ellos concedieron a darle seguimiento al proyecto que teníamos, aunque nunca se iba a construir. Después del terremoto, el gobierno hizo una oficina y volvimos a calificar y ganamos por currículum y por experiencia anterior hacer el edificio en Santa Tecla, en la parte norte, con una condición que solo fuera de 3 pisos. Por eso salen 4 edificios de 3 plantas más el edificio central, en lugar de hacer un solo edificio, y era mucho más pequeño. Estábamos hablando de 8,000 metros cuadrados únicamente ya. Este es de los años 93, por ahí más o menos, sí. En
Es el concurso que ganó el arquitecto Leonel Avides para el Banco Salvadoreño en 1995, el cual pues ahora pasó a ser propiedad de la vivienda y han hecho unos cambios en las fachadas, pero siempre el edificio está vigente, interesante, 3 volúmenes unidos por un volumen más bajo en medio, lo cual pues da y denota pues el manejo de las funciones y de la forma, que es bastante atractivo. Año 2000. Este es un homenaje que le hago a mi socio Ricardo Barrientos después de 35 años de estar asociados y haber vivido pues una vida interesante, llena de una cantidad de cosas increíbles, de trabajo, de sabores, de sinsabores, de gustos, de disgustos, en fin, de todo un poco, pero que fuimos subiendo de categoría y por eso llegamos pues a hacer edificios tan interesantes. Aquí tengo una foto de él pues en la parte que está conmigo. Y luego estamos en México con el arquitecto Mario Pani, seguidor de Le Corbusier, que era quien dio las palabras de honor en la inauguración de esta exposición de arquitectura de Ricardo Legorreta, que lamentablemente no nos pudimos tomar la foto ahí en México, en la segunda planta del edificio Bellas Artes, porque la cámara se nos arruinó. Pero tenemos ese recuerdo de esa exposición de Legorreta, quien conocimos después aquí en San Salvador. Y vaya, para mi socio Ricardo, un recuerdo cariñoso hasta el cielo. El arquitecto Jorge Luis Hernández, actual rector de la Universidad Albert Einstein, diseñó en 1994 94 por ahí sí, este complejo educativo Concha Viuda de Escalón, que estas son catalogadas uno de los 4 modernos modelos educativos de América Latina, muy interesante, sí. El arquitecto Jorge Luis se ha dedicado más a la docencia y pues ha hecho prácticamente toda su vida. Ya en el año 2000 entramos a los museos. Comenzamos con el Museo Muna, que es diseñado por Tito Dada, arquitecto Roberto Dada y Francisco Alchun, quien fue no hace mucho nuestro embajador en Estados Unidos. Proyecto interesante con una volumetría atractiva y también con un colorido bastante atractivo que lo hace pues resaltar y vistoso. En el interior tenemos pues varios salones muy interesantes para la exposición de pintura, de arquitectura antigua, para hacer exposiciones y otras actividades que se pueden dar charlas. Yo he dado varias charlas de arquitectura en ese lugar, que es muy atractivo también para dar charlas. El otro museo que está cerca, se conjuga el Museo Marte con el monumento a la Revolución que hicieron allá por el año 56, con un muralista mexicano. Y también, pues, al lado derecho está una escultura de un costarricense Zúñiga que se llama El Mestizaje. También, pues, los volúmenes del museo diseñado por Salvador Chusí
hijo. Son interesantes, pues, si también el interior tiene muy buenos espacios y se dan muy buenas exposiciones, charlas y presentaciones. Aquí, pues, tuvimos el gusto de presentar este libro en marzo de 2020. Sí. En el año 2003, con los arquitectos Juan José Rodríguez Padre y yo, unimos nuestros esfuerzos para ganar este concurso a otros colegas que es del banco Procredit anteriormente, que era manejado por una empresa alemana, ahora es Banco Atlántida hondureño. Y pues tuvimos que también trabajar con un gran árbol que está aquí al lado derecho, un gran conacaste que las hojas, las ramas estaban ya muy horizontales y tuvimos que llamar a un especialista para que pudiéramos hacer el árbol así en lugar de que estuviese acostado, trayendo biqueros de Santana que un amigo me los prestó para que fueran cortando en los lugares indicados y llenando donde cortaban con un material preparado especialmente para que no sufriera tanto el árbol, ¿verdad? O sea que ese fue un ejemplo interesante con jardines en la parte superior del segunda planta. Sí. Del arquitecto Luis Salas tenemos este edificio del CIECA, que está, pues, déjenme ver, sí, que está en el Boulevard de la Castellana, ahí en el Espino, en Merliot, ¿verdad? Sí, es interesante, pues, la fachada con ese color atractivo que refleja también, pues, las casas vecinas y con ese elemento también vertical, ese dibujo vertical interesante. En el año 2014 diseñé este cementerio pequeño en Santa Tecla. Es el tercero que diseñamos. El primero fue en San Miguel, Jardines del Edén, el segundo Las Colinas, segunda etapa, y este, pues, el Jardín del Reposo. Lo interesante fue que como era un elemento, un terreno de 2 niveles, en la parte superior están las capillas de las personas ya de mucha edad que fallecieron. Y se le ocurrió al dueño, sí, bueno, ¿por qué no hacemos un muro más atractivo? Bueno, y pensando, pues llegamos a la conclusión de que lo que había que hacer era poner imágenes, ¿verdad? Que en el día lucen, pues, perfectamente la luz del día, y en la noche, pues, cuando hay visitas nocturnas o cosas así, se encienden estas lámparas abajo de cada imagen. En medio tenemos a Jesucristo y luego a otras imágenes. Son 7 imágenes interesantes, lo cual le da mucha vistosidad a este cementerio jardín pequeño, solo de 314 tumbas, pero interesante, es interesante, sí. En el año 2017, el arquitecto Alberto Hardenecke de Civitas gana con su equipo este edificio para el Banco Agrícola, el cual, pues, tiene ya mucha sostenibilidad. Debemos de hablar, ya que los aspectos que se consideran dentro de la arquitectura moderna y esta ya contemporánea, está la sostenibilidad, la cual, pues, se está usando ya bastante en el mundo, y aquí en el país también nuestro también ya se comenzó a imponer. Claro, implica un mayor costo, pero ese costo se recupera con la parte eléctrica
y con la parte del agua, de las aguas lluvias. Este proyecto fue premiado, ¿verdad? Acá tenemos del arquitecto Juan José Rodríguez, padre e hijo, enfrente de lo que era el Hotel Presidente, estaba este terreno baldío y salgan a Plaza Presidente, con este edificio como de 22, 23 pisos, con 5 pisos de estacionamiento subterráneo y un centro comercial, el cual pues edificio está ya en fase de última terminación y es un elemento pues que simboliza este tipo de arquitectura contemporánea que también pues es atractiva, volúmenes simples, sin adornos, pues por supuesto, y eso hace que la volumetría y su aspecto visual sea muy interesante. Del arquitecto Leonel Avilés, este proyecto del Ministerio de Economía, creo, es interesante su fachada poniente, con ese cortasol tan agradable que hace posible que la gente que trabaja en su interior pues esté confortable y no tenga ese gran sol de poniente que tendría si no tuviese estos cortasoles. La generación emergente, como esto fue nombrado por un arquitecto de la UCA, llamar así la generación emergente a la nueva juventud que comenzó a salir haciendo cosas muy atractivas, como es el caso de aquí el arquitecto Javier Cristiani, con esta vivienda atractiva, con un buen mobiliario. Es un ejemplo pues de la juventud, cómo viene ya también subiendo y poniendo proyectos interesantes. Lamentablemente el arquitecto Cristiani falleció, pero esto es un recuerdo para siempre de sus trabajos tan interesantes que realizó. Otra, sí, la arquitecta Eva Hines, también pues otra joven que ha destacado con proyectos de mucho interés, como este proyecto de esta capilla de Cardadeu, arriba del lago de Coatepeque. Es un lugar que hay fiestas y reuniones, y este pues un lugar para primeras comuniones, bautizos, casamientos, un bloque de concreto, ¿verdad? Que tiene un voladizo y que en la parte interior tiene ese elemento de estructura que le ayuda a sostenerlo. Y es, como ustedes ven, es algo simple, sencillo, pero sumamente atractivo. A tal grado que lo presentaron en Singapur para la World Architectural Festival y quedó entre los 7 primeros lugares de arquitectura religiosa. Por eso es que Eva ha salido adelante con otros proyectos también muy buenos y muy atractivos. Anita de Guerrero. También pues
diseñó su base de habitación, como pueden ver, con un elemento frontal muy atractivo, una terraza jardín, y eso hace pues que la vivienda que está en la urbanización de Tuscania, camino al Puerto de la Libertad, pues sea tan atractivo que lo presentaron para el World Architect Festival en el 2017 y quedó en segundo lugar entre los edificios de vivienda de ese año 2017. Muy interesante porque pues también Anita pues tiene muy buen diseño, muy buena mano y está demostrando y haciendo cosas muy interesantes. Con la parte tenemos con el tiempo, pues, inicialmente Financiera Logro, el grupo comenzó con sus proyectos de centro, metro, viviendas, versiones, y luego pues por el colorido que tiene, por la ventilación que tiene, que es una ventilación interior muy buena, lo cual da economía al proyecto. Y atrás pues vemos en la parte posterior, vemos el edificio de la torre. Roble ha hecho más de 1 millón de cuadrados de centros comerciales, de vivienda, más de 50,000, o sea que es la mayor empresa. Trabajaron los Legorreta para ellos lo que hacen. La otra empresa es de Urbánica, que tiene una cantidad de proyectos también desarrollados que hacemos que realmente se esté poniendo las nuevas edificaciones que se están haciendo. Otra, este es de Bolívar. Que diseñan y construyen este edificio de vivienda, el 525 en la avenida La Capilla. Arquitecto guatemalteco, graduado de MIT, compañero del arquitecto Hardenick, pero ya falleció. Y también lo interesante son los jardines de terraza. Con apartamentos muy, muy interesantes, ¿verdad? Yo conozco el interior y realmente sí. Tener eso. La otra empresa desarrolladora Agrista, que desarrolló pues World Trade Center, diseñado por el arquitecto
centro comercial Yapango. Este es el de Plaza Bondo de la Popa. Este edificio es de José Nuila, Taipei, quien pues hizo mucho. Arquitecto. Como que se ha quedado con problemas de red. Sí, creo que sí tiene problemas de red, pero ya eran las últimas Sí, sí, ya era. presentación. Pero muchas Arquitecto. gracias, arquitecto Rivas. La presentación es excelente, pese a las situaciones generadas. Sí, sí, lastimosamente pues la tecnología pues no nos ayudó del todo, pero pues agradecer al arquitecto Arrieta, ¿verdad? Por Sí, su claro. exposición, ¿verdad? Después pues se logró, ¿verdad? Abarcar el material y pues... Para ver otra vez aquí. Ya Hola, se Arqui. escucha. Arqui. Arquitecta. Arquitecto. Arquitecto Arrieta. Bien, dígame, sí. Pues bueno, agradecerle por su exposición. Realmente, pues primero las disculpas del caso porque
pues la tecnología no nos ayudó, pero entre todo y todo lo que se presentó, pues muy buen material, muy buena exposición, y yo creo que nuestros alumnos han quedado pues no solo encantados, sino que dan la pauta para que en una próxima fecha pues programemos una segunda parte ya con unas mejores condiciones, ¿verdad? Y tal vez pues desde la plataforma Sí, Zoom, que es la que usted pues utiliza, ¿verdad? para mí, yo manejo mejor el Zoom, como nunca lo había hecho, pues tuve la ayuda de mi hijo, una amiga, y ahí medio nos trabamos, por fin salimos. Lo que quiero decirle, pues, a todas las personas asistentes, que les doy mis gracias por haber esperado. Y pues este es un libro de 500 páginas, en papier couché, con fotografías muy buenas, y lo importante que reúne a más de 100 profesionales que hemos tratado de mejorar la arquitectura en este país, nuestro El Salvador, para que la gente pueda vivir mejor, sentirse mejor, trabajar mejor y estar pues cada día mejorando. Esa es la idea que tenemos todos los arquitectos, de seguir trabajando hasta donde nos sea posible. Así es que les agradezco y les deseo muy buenas noches y espero que tengamos una próxima reunión. Y si les interesa comprarlo, pueden llamar al teléfono 7894-2934. 7894-2934. Para estudiantes vale $25. O sea que está barato y reducido pues el precio, porque es natural que les cueste un poco más tener ese dinero que a otras personas que ya son profesionales. Así es que cualquiera que esté interesado puede llamar a ese número y yo lo atenderé con mucho gusto. Ok, bueno, gracias arquitecto nuevamente, ¿verdad? Gracias pues a los grupos que estuvieron acá con nosotros. Un saludo a la arquitecta Carmen Martínez y a la arquitecta Irma Flores, ¿verdad? Y a los demás estudiantes. Llegamos hasta acá y nos veremos pues en otra oportunidad, no sin antes recordarles que a lo largo de esta semana pues tenemos otras charlas, ¿verdad? Las cuales pues han sido programadas, ¿verdad? Para el conocimiento de ustedes y para que pues en esta semana el arquitecto e ingeniero que hemos desarrollado ya en esta última semana de noviembre, no lo hicimos en octubre, pero ahora en noviembre, para que ustedes pues igual conozcan, ¿verdad? El quehacer de la arquitectura, la ingeniería en otras ramas también. Así que quedamos hasta acá. Gracias a todos, gracias al arquitecto Arrieta nuevamente y pues nos veremos en otra ocasión. ¿Ok? Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Gracias y buenas noches. Gracias, arquitecto Arrieta. Excelente.